Y en alusión al Día Mundial contra el Cáncer de Mama, queríamos invitarlas en principio a que vengan y se realicen los controles tanto de salud como las mamografías, ya que si bien estamos en pandemia, estos controles son muy importantes que los sigan realizando y obviamente bajo todos los protocolos necesarios se pueden seguir realizando. Y la idea es que no pierdan la oportunidad, ¿sí? Contarles también que la mamografía es un estudio totalmente sencillo, ¿sí? Es una radiografía de la mama que se hace para detectar precozmente cualquier imagen que todavía no llegara a ser palpable o clínicamente diera algún síntoma como para que uno consulte. Y es por esto que es muy importante que las mujeres entre 50 y 70 años se realicen una mamografía una vez al año para poder buscar, ¿sí?, y detectar precozmente estas imágenes y obviamente tener el tiempo suficiente para hacerles una derivación oportuna y en el caso de las que tuviesen que hacer tratamientos o estudios complementarios sean lo menor agresivos posibles, ¿sí? Es por esto que es muy importante. Les recuerdo, entonces, para las mujeres entre 50 y 70 años, si quieren hacerse la mamografía, directamente pueden ir a sacar turno al hospital o se dirigen a alguno de los CAPs y les consultan a las chicas que las van a ayudar para que puedan sacar el turno. Y en las mujeres menores de 50 años, ¿sí?, pero que haya antecedentes de cáncer, de mama, de ovario, de colon en su familia, o que a la palpación o haya algo que les llame la atención en la mama, vengan y consulten. Pueden venir de lunes a viernes en el horario de 8 en adelante al CAPS. Siempre va a haber un profesional que las va a poder atender, sacar sus dudas y en todo caso, si es necesario, indicarles también la mamografía o cualquier otro tipo de estudio complementario, ¿sí? Es muy importante que se haga la detección temprana, ya que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres en Argentina y simplemente realizando la ecografía todas las mujeres tenemos la posibilidad de un tratamiento adecuado y con el tiempo suficiente para poder realizarlo. También recordarle a todas las mujeres jóvenes que no dejen de hacer sus controles anuales de rutina, porque también es un momento para nosotros importante para poder detectar muchas veces algún síntoma o alguna cuestión que nos haga solicitarles un estudio de mama anticipadamente, ¿sí? Bueno, hola, buen día a todos los vecinos y las vecinas. Gracias acá al equipo de prensa y a los distintos medios de la localidad que nos están acompañando. Nos juntamos otra vez para charlar un poco y contarle a la comunidad, diríamos, la situación epidemiológica actual. Ustedes habrán visto que desde hace un tiempo, a medida que van pasando los días y si hay algún cambio en lo que tiene que ver con la cantidad de casos activos o de contactos estrechos o algo, nosotros nos estamos juntando acá para por ahí despejar las dudas y ponernos a disposición de la comunidad. Algo que nos parece importante, y esta es la primera conferencia que hacemos sin que esté nuestra compañera, sin que esté María con nosotros. La conferencia anterior María estaba internada. La verdad que para todo el equipo de salud ha sido una gran pérdida y nos tiene conmocionados el que ya no esté físicamente acá. Queremos hacerle un reconocimiento frente también a toda la comunidad, bueno, que la ha reconocido tanto acá en Tapalqué como en Azul por su trabajo incansable, por la lucha por la salud pública, por el compromiso con nuestra comunidad, por su trabajo incansable y por su gran dedicación y compañerismo para con todo el equipo de salud. Así que bueno, eso nos parecía importante, que no podíamos dejar de pasar y de comunicarlos y bueno, y de saludar obviamente a su familia y a todo el equipo de salud, aunque ya lo hemos hecho. Así que bueno. ¿Se escucha ahí?
para arriba. Respecto a eso, hubo una inquietud de parte del equipo de salud en general de querer hacer algún tipo de reconocimiento, así que bueno, estamos viendo y planificando hacer algo lindo para ella cuando sea el aniversario y bueno, preparar algún espacio en el hospital para poder tenerla siempre presente, porque la verdad que ha sido para nosotros alguien que ha marcado el camino, para nosotros como compañeros y para la comunidad en general. Así que bueno, vamos a trabajar sobre eso en este mes. Bueno, y ahora sí, por ahí lo que queríamos es volver a charlar un poco de cómo habían venido en este último tiempo los casos. Ustedes están siguiendo los partes diarios a través de los medios, que son los mismos que nosotros preparamos con los datos que recibimos a partir de los resultados de los hisopados, de los datos, diríamos, relevados por el equipo de salud, diríamos, con estos pacientes que nosotros asumimos por clínica y epidemiología como positivo. En lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas es que más o menos el promedio de casos en estudios es similar, ha variado entre 25 o de 25 a 34 casos diarios en las últimas 3-4 semanas. Esos son los casos en estudio. Volvemos a decir que estos casos en estudio son los pacientes que manifiestan haber tenido algún tipo de sintomatología e ingresan al sistema de seguimiento telefónico. Algunos están hisopados, hay otros esperando resultados y hay otros que no, están a la espera de hisopar. Lo que sí nos llama la atención es que en el último, diríamos, desde el 17 de octubre, desde el sábado 17 de octubre hasta ahora, los casos reportados, diríamos, lo que nos van contando es que tienen un aumento en la cantidad de contactos estrechos. Que esto yo lo vi en una de las publicaciones, a veces nosotros miramos el parte, cuando publican los medios los partes o la municipalidad, para ver cuáles son las inquietudes y también poder plantearlo acá en conferencia. Y había una vecina que decía, uy, ¿qué pasó que picaron los estrechos? Bueno, lo que nosotros estamos viendo también es que antes, diríamos, por cada caso en estudio que ingresaba, lo que aislábamos eran a sus compañeros de trabajo o a la familia conviviente chica, diríamos, era por cada caso en estudio 3-4 personas más aisladas. Y en el último tiempo, en esta última semana, que no tiene relación con el Día de la Madre ahora directamente, diríamos porque son cuestiones previas a lo que fue este 18 de octubre, estamos viendo que tal vez por una cuestión de los días, porque los días están lindos, diríamos, porque ya estamos todos un poco cansados y hemos relajado las medidas, lo que estamos viendo es que hay un aumento de la cantidad de contactos estrechos aislados. Y eso, ¿por qué es importante? Porque esos contactos estrechos probablemente se conviertan en casos positivos a la semana siguiente. Entonces, esto lo hemos visto, ya tuvimos la semana anterior, tuvimos 49 casos positivos nuevos en esa semana, y si miramos la cantidad de contactos estrechos promedio por día, la semana anterior eran 260, 260, que era lo máximo que habíamos tenido. O sea, una semana tenemos mucho contacto estrecho, a la semana siguiente es probable que tengamos muchos positivos, porque esos positivos vienen ¿de dónde? De esos contactos estrechos. Entonces, lo que nosotros queríamos volver a comunicar y a decir, bueno, esto es importante, diríamos, las reuniones intrafamiliares, las reuniones, diríamos, grandes, con personas que por ahí no son de nuestro núcleo, nos exponen a más riesgo. Esto lo viene diciendo el Ministerio, lo hemos dicho nosotros, entonces sabemos que si esto sigue ocurriendo y si nos seguimos contagiando de distintos grupos, diríamos, no sé, tenemos personas que han reportado hasta 20 personas cada uno, diríamos, estamos poniendo en riesgo a toda la comunidad. Entonces, como veníamos charlando de que esta cuestión, diríamos que creemos que es general, que hay una responsabilidad social general, que ha respetado y que se cuida, que está cuidando al otro, también es no bajemos los brazos, sigamos cuidándonos y pensemos en el otro y pensemos también en esto que ya lo habíamos hablado, creo que con Patricio también habíamos estado hablando, el aumento de la cantidad de casos no solamente pone en jaque, diríamos, la situación de salud, diríamos, la situación del equipo de salud y la situación sanitaria, sino también sabemos que lo que va a poner en jaque es la actividad económica. Ya habíamos contado en otra oportunidad, diríamos, que tuvimos 2 revisiones de fase. Pedimos nosotros, estuvimos hablando con la provincia, porque había intención de la provincia de que nosotros pasáramos a fase 3.
Nosotros hicimos la gestión a través de, obviamente, del intendente Gustavo, que se comunicó con el jefe de ministro, después nos comunicamos con el viceministro, y a partir de una revisión de esos casos, contarle cómo se estaban sucediendo acá, cómo estábamos trabajando con el equipo de salud, pudimos evitar, diríamos, el pasaje a la fase 3, que obviamente termina restringiendo actividades. Entonces, ese compromiso que lo hemos sabido, la verdad que esta comunidad lo ha respondido bien, diremos, bueno, es el momento también de no bajar los brazos y de seguir sosteniendo las medidas para evitar seguir contagiándonos. Así que eso era en parte la cuestión epidemiológica ahora que más nos preocupa. La situación del sistema de salud también es algo que, bueno, que como ustedes saben, la semana pasada y la anterior fueron semanas muy duras para nosotros. Fue además de lo que pasó con la doctora María, teníamos muchos compañeros médicos aislados, guardias descubiertas. Este fin de semana la guardia se cubrió de aparches, hasta con especialistas, diríamos, para poder dar una respuesta y la cobertura total de la guardia de 24 horas de activa. Habíamos tenido también varias enfermeras y personal de limpieza, diríamos, también afectadas. Ahora, por suerte, solamente quedan 3 casos en estudio y solamente un caso positivo activo. Y bueno, y los médicos, profesionales médicos ya se están reincorporando. La directora incluso del hospital también estaba en aislamiento, así que ahora recién hace 1 o 2 días que está trabajando nuevamente con nosotros. Algo importante que estuvimos mirando también es que de los últimos 190 contactos estrechos que pudimos ver, ya 23 se convirtieron en casos sospechosos. Entonces, por ahí esos datos son importantes para que la comunidad tenga en cuenta, porque no es simplemente el aislamiento, sino que después esos mismos contactos nos vuelven a dar sus contactos estrechos, y es ahí donde tenemos el disparo del número. Y es la verdad que algo que no lo podemos controlar si la comunidad no toma la responsabilidad. Gran parte de la comunidad la ha tomado, pero que una persona nos determine 20 contactos estrechos a nosotros nos condiciona bastante y condiciona el número para la semana próxima. Eso es básicamente lo que teníamos. Después, respecto al hogar, en el hogar tenemos en este momento 2 casos activos. De esos 2, los 2 pueden estar en el asilo, no han necesitado internación en clínica, están compensados, sin síntomas, bien, ya mañana están para dar de alta, y al momento el resto de los residentes están todos de alta, ya funcionando en forma normal el hogar de ancianos, que la verdad que para nosotros es una alegría enorme. Y del resto del personal ya hoy se reincorporaba la última persona que teníamos en aislamiento respecto al hogar. Otra cuestión que ha determinado también el aumento de los contactos estrechos, que esto no nos venía pasando, es que al inicio cada persona con síntomas reportaba sus síntomas inmediatamente. Entonces se sentía mal, llamaba a la guardia y de ahí a nosotros nos permitía hacer el bloqueo de contactos estrechos. En este tiempo hemos visto que hay personas que han estado en la comunidad con síntomas, por ahí 4 o 5 días con síntomas. Entonces cuando uno va a aislar 72 horas antes del inicio de los síntomas, tenés que aislar los 4 días que estuvo con síntomas más 3 días antes, o sea, te lleva a aislar 1 semana. Entonces en esa semana, obviamente que aumenta la cantidad de personas, diremos, si uno estuvo circulando y participando de un montón de actividades, diríamos, aumenta la posibilidad de aislar más cantidad de personas. Entonces, esta es otra de las cosas que queremos remarcar y que es muy importante que con un síntoma ya consulten, porque ya les hemos contado que hay un sistema de seguimiento armado para eso. Uno llama al 107, si lo que refiere el paciente, diríamos, es una patología leve que se puede manejar de forma ambulatoria, ingresa a un sistema telefónico, lo van a llamar, les van a completar los datos y de ahí aislar al resto de los contactos estrechos y dándole las pautas de aislamiento. Entonces, si ustedes consultan inicialmente, esto va a tener menos impacto en ustedes, en su familia, diríamos, y también en toda la comunidad. Así que son 2 cosas, las reuniones sociales siguen aún estando sin permitirse,
Entonces, seamos respetuosos de eso, cumplamos con las actividades que están protocolizadas. Hay un montón de actividades que están protocolizadas para hacer y de las que todos los vecinos podemos, diríamos, disfrutar. Entonces, cumplamos con esas actividades, reservémonos el hecho de querer juntarnos con otro y consultemos pronto, diríamos, porque sobre todo también otra de las cosas que estábamos sacando de la cuenta, ustedes saben que el COVID, el 80% de los pacientes que tienen COVID tienen formas sintomáticas leves. Nosotros ahora tenemos 60 casos activos. Si nosotros sacamos el 80%, al revés, sacamos el 15% puede tener formas moderadas a severas y hay un 5% que puede terminar en terapia. Del 5% son 9. El 15% son 9 personas, o sea, esas 9 personas pueden requerir internación. Las camas que tenemos nosotros en el hospital son 24 camas en clínica, ¿sí? De esas 24 camas nosotros habíamos dispuesto 12 camas para COVID y 12 camas para patología no COVID. Entonces, si esta relación cambia, pongámosle que en vez de tener 60 casos activos, nosotros tenemos 120, en vez de 9 pacientes en condiciones de internar probable, vamos a tener 18 y eso ya va a superar la capacidad que tenemos nosotros instalados. Y esto no es solamente por nuestro sistema de salud, esto está pasando así en toda la zona, en toda la región. Ustedes vieron, el sanatorio sigue cerrado, los terapistas del Pinto no saben ya qué más hacer ni cómo pedirle a la comunidad, o la Barría está en la misma situación. Los equipos de salud están desesperados. Entonces, en este momento, la cantidad de contactos activos, de casos activos, nos permite a nosotros, diríamos, organizar el sistema para poder ir dándole respuesta a la comunidad. Lo mismo que las derivaciones. Nosotros las derivaciones estamos tratando de que salgan a corto plazo, rápidamente, aquellos pacientes que tienen mayor edad, diríamos más de 60 o 50 y pico de años, pero que tienen algún factor de riesgo, rápidamente gestionamos las derivaciones. Las derivaciones antes nuestro canal era el Pinto no lo podemos contar más, porque la verdad es que no está pudiendo dar abasto respecto de la cantidad de pacientes que tienen en azul. Entonces, nos están saliendo los pacientes sin obra social a Las Flores o también a La Plata, con todo lo que eso significa para cada paciente, diríamos. El hecho de estar lejos de su familia, el hecho de estar en lugares donde no conocen a nadie. Entonces, eso también es una problemática que estamos viendo nosotros y que también ve la provincia. Recién hablábamos con Nati que esta semana, ya en este corto plazo, son 3 pacientes que se han tenido que derivar para tener mayor complejidad. Diríamos, eso también lo está viendo la provincia cuando piensa, diríamos, en qué actividades podemos permitir acá dentro, puede permitir la provincia, diríamos, o puede sugerir la provincia dentro de la localidad y cuáles no. ¿Qué capacidad de respuesta tenemos, diríamos? Esto no es nuevo, esto estaba así planteado previamente, es algo que nos va a sobrepasar y que sabemos que es así, pues estamos en un contexto de pandemia, esto es mundial, estamos viendo cómo en Europa están de vuelta con el toque de queda en Francia, diríamos. Esto no es algo, diríamos, aleatorio, fortuito, diríamos, lo que tenemos que tratar acá y lo que está tratando el equipo de salud es administrar la cantidad de casos para poder dar respuesta a toda la comunidad y para poder cumplir con las derivaciones también en caso que el paciente lo necesita. Así que eso creemos que sí es importante por ahí entender, ¿no? También dar respuesta a otras enfermedades, porque si nosotros ocupamos todas las camas para COVID, la gente también se enferma de otras cosas y no vamos a poder dar respuesta por ahí a las patologías que en realidad podríamos resolver acá y que por cuestiones de exceso de COVID no van a tener cama. Entonces también nosotros nos planteamos y tenemos una zona, ya les hemos contado en otras veces que dividimos en 3 partes clínicas. La idea no es usar la parte limpia para los pacientes COVID. O sea, si hay que usarla, se usa como ha pasado en otros momentos, pero digo, tenemos gente que necesita internación por cuestiones leves o por cuestiones que podemos resolver acá y la idea no es derivarlos. Sí, y además expone obviamente el hecho de que haya más pacientes internados COVID, diríamos, expone también a aquella patología que no es COVID y está expuesto en un ambiente, diríamos, que o sea,
no tendría que ser, pero puede pasar que alguien se contagie, como pasan en las terapias, diríamos. Entonces, la realidad es que si estos casos activos se duplican por el comportamiento que tiene el COVID y por cómo es la enfermedad, diríamos, en sí misma, diríamos, y cómo se ha visto a lo largo de este tiempo la evolución de los casos, lo que va a hacer es poner en jaque, diríamos, al sistema de salud nuestro, que en este momento, ahora en realidad estamos, o sea, hay un giro cama bastante amplio. Ya esta última semana, bueno, tuvimos que derivar estos 3 pacientes. Las derivaciones están saliendo, era una preocupación a ver si estaban dando respuesta o no. La verdad que las obras sociales están cumpliendo y vienen con la ambulancia, llevan al paciente, diríamos, eso es para dejar tranquilidad. Nosotros ni bien detectamos que un paciente que pueda requerir rápidamente oxígeno. El COVID tiene esa particularidad, diríamos que por ahí el paciente no manifiesta disnea, no manifiesta agitación, pero tiene un amplio requerimiento de oxígeno. Entonces, en poquito tiempo vemos una persona que está bien a que de repente requiere oxígeno diríamos, a un alto flujo. Entonces, eso al paciente y a la complejidad que tenemos nosotros acá nos obliga a salir corriendo a buscar una cama en un lugar de mayor complejidad. Nosotros, como ya sabemos quiénes son los candidatos a que requieran más oxígeno, nos estamos anticipando. Entonces, un paciente con mayor edad, con factores de riesgo, hacemos la placa, lo saturamos y vemos, se quedará en observación si desatura y ahí empezamos ya a gestionar la cama para poder darle una mejor atención en un lugar, diríamos, con la complejidad acorde. Así que bueno, eso es algo que con otras patologías, por ejemplo, con las neumonías por el neumococo, por las otras neumonías virales, esto no nos pasaba. Generalmente el compromiso diríamos, la hipoxemia y este compromiso respiratorio iba marcado en vos ver un paciente deteriorado. Acá el paciente tal vez no está tan deteriorado, no alcanza a darse cuenta de esa dificultad y cuando queremos acordar empieza con un alto requerimiento de oxígeno. Así hemos visto vecinos de nuestra comunidad, muchos ya han sido derivados y hemos visto, y la verdad que es angustiante, porque es el vecino que nos vio a nosotros desde chicos, es el que nos cruzamos en la verdulería, el que nos cruzamos en la calle, la verdad que es muy angustiante. Por eso, diríamos, nosotros creemos que el hincapié, y esto lo hemos trabajado así siempre desde que empieza la pandemia, es el cuidado. Nosotros creemos en la comunidad, creemos en la responsabilidad de todos y creemos que hay una responsabilidad social y también entendemos la responsabilidad que tenemos como equipo de salud, diríamos. Entonces, ahora no bajemos los brazos y sigamos cuidándonos porque eso es lo que va a evitar que nuestras familias estén en riesgo, diríamos, que la gente que amamos también esté en riesgo, ¿no es cierto? Así que bueno, no sé, Nati, o si nos quieren hacer preguntas, sí. Hola, hola. Bueno, vamos con las preguntas. Por favor, el nombre y, bueno, la pregunta. Y el medio. Patricio Bonfantín, FM Encuentro. 2 preguntas. Una tiene que ver con una información que trascendió y que me parece que la forma de aclararlo es respondiendo. En los últimos días fallecieron 2 adultos mayores y ha trascendido que fue por COVID y no figuran en los informes del área de salud. Una es esa y la otra es, hoy hay reunión de comité de crisis y el aporte del área de salud es fundamental para el funcionamiento del mismo. Preguntarle si uno de los temas que se va a tratar es el de la cuarentena a quienes viajan a Azul o La Barría por cuestiones de trabajo o de turnos médicos y van a seguir haciendo la cuarentena cuando regresan a Tapalqué. Gracias. Bueno, Patricio, gracias. Vamos, con la primera lo íbamos a aclarar nosotros antes, pero está bien tu pregunta porque sí es una inquietud que ha surgido. Bueno, hubo 2 personas fallecidas, ¿sí? Una fue contacto estrecho de un COVID confirmado, ¿sí? Que nosotros creemos que ha iniciado con síntomas ya cuando, diríamos, en el periodo en que tenía que estar en aislamiento, porque nosotros visitamos a esa persona en domicilio con todo el equipo de PP, pero se hisopó y estamos esperando el resultado para poder asumirlo dentro de los fallecidos por COVID. ¿Por qué?
Porque ya pasaron más de 14 días, diríamos, desde que consulta, ya ella había finalizado su aislamiento respecto de esta persona, diríamos, que había sido positiva. Ya estaba fuera, diríamos, de esos 14 días de contacto estrecho. Pero sí hay el antecedente, esta persona tenía un antecedente de ser contacto estrecho hacía más o menos 21 días, una cosa así, con un caso COVID confirmado. Entonces, por eso nosotros todavía no lo sumamos al reporte de epidemiológico, diríamos, de fallecido. Y la otra paciente, que es una paciente residente del hogar, añosa, había transitado su COVID, ya tenía el alta hacía muchos días, había transitado de una forma leve, diríamos, y nosotros no interpretamos epidemiológicamente que esa hubiera sido la causa del deceso, diríamos. Como sí pasó con los pacientes anteriores que habían tenido una neumonía, una insuficiencia respiratoria con una neumonía asociada a COVID, directamente. Ahora, si hubo alguna secuela posterior, la verdad que nosotros epidemiológicamente ya le habíamos dado de alta y clínicamente también. Y después de eso, creo que fue el 9 de septiembre, que había tenido el alta la paciente y la paciente falleció varios días posterior. O sea, si el COVID ahí hizo algo, diríamos, pero por lo menos el paciente tenía el alta, por eso nosotros no lo asumimos como tal. Esa es una aclaración. Y respecto de lo que va a pasar con el comité de crisis, nosotros en realidad, como ya también lo hemos hablado anteriormente, nosotros cada vez que venimos al comité de crisis hacemos la exposición. Esto que estamos contando a la comunidad es lo mismo que volvemos a contar en el comité. Volvemos a hacer un análisis, nos hacen las preguntas puntuales de cuestiones que tienen que ver con la estructura sanitaria, que tienen que ver con la cantidad de casos, que tienen que ver con programas. Por ejemplo, no sé, el comité anterior se planteó ver qué posibilidad había de detectar. Ahora nosotros viendo el aumento de los contactos estrechos y teniendo eso a disposición con región sanitaria, probablemente articulemos también para poder hacer un rastreo mayor, diríamos algo que está en la inquietud. Entonces, nosotros asesoramos, contamos la situación y después empezamos a recibir y a pensar juntos cómo podemos dar respuesta a esta problemática que tiene la comunidad, que tienen los vecinos, que son diarias, que las conocemos, diríamos, y que somos sensibles a eso, diríamos, y entre todos tratar de buscar una respuesta para hacer lo más justo posible, lo más equitativo y dar una respuesta más general, diríamos, a toda la comunidad. Entonces, así hemos venido trabajando con el comité de crisis desde que empezó la cuarentena y sostengo y sabemos que va a ser así, que vamos a poder nosotros seguir trabajando de la misma forma, porque es ahí donde están representadas todas las voces, no ya sea las voces políticas también, que esto es re importante, porque el consenso político que se ha logrado a través del comité ha permitido que estas cosas, diríamos, que nosotros hoy estemos hablando, que podamos juntarnos y decir, bueno, paren, miramos, fijémonos qué estamos haciendo, se nos están yendo estas cosas de las manos, o esto lo estamos pudiendo manejar, esto no, diríamos. Entonces ese consenso, diríamos, que nos ha permitido al equipo de salud trabajar con tranquilidad, respaldado, y bueno, y tratando entre todos de pensar qué es lo mejor para la comunidad. Sabemos que las demandas existen y nosotros estamos todos pensando, por más que nuestra área sea salud, estamos tratando de pensar con sentido común, diríamos, cómo podemos hacer para resolver la mayor cantidad de demandas, la mayor cantidad de personas o de vecinos de la comunidad. Ayer hablábamos con nuestra compañera, con la doctora Mazunic, y respecto a las cuestiones epidemiológicas, de cómo se estaban manejando en los otros distritos. Y una epidemióloga, que es de acá de la región sanitaria, nos decía, estamos todos usando mucho el sentido común, diríamos. Tratar de ser, y el sentido común, diríamos, que sea lo más común a todos, que a veces no es común a todos, porque hay distintas variantes, y uno puede necesitar otras cosas, hay cuestiones que son individuales, pero tratar de pensar entre todos lo más abarcativo posible, que impacte lo menos posible en la cuestión sanitaria y que resuelva la mayor cantidad de problemáticas posibles en la comunidad. Así que yo creo que hoy en la reunión, diríamos, que vamos a contar esto mismo que estamos haciendo acá en la comunidad, vamos a poder conversar entre todos y plantear estas inquietudes de los vecinos. Así que bueno, ya después se comunicará. Hola, buen día. Para Tapaiqué Digital. Hay un problema con el retraso de los resultados de los hisopados. En algún momento dijeron que el retraso era casi de 6 días. En este momento sigue igual, porque en los reportes casi siempre hay pocos resultados. Bueno,
también, esto es algo que nosotros lo habíamos explicado, creo, en una de las conferencias, lo que hace la región nosotros mandamos las muestras al Hospital Materno Infantil de Azul. El Hospital Materno Infantil de Azul centraliza las muestras de toda la región. Entonces, para hacerlo de una forma, diríamos, equitativa, toman 10 muestras, diríamos, de cada, por lo menos, el ejemplo que nos dieron a nosotros, son 10 muestras de cada municipio y empiezan a procesar. Procesan las muestras, pero además eso lo tienen que cargar en el CISA, diríamos. Y no terminan de... La verdad es que la demanda está desbordando esa estructura que tienen de carga. Si ustedes ven, esta semana nosotros estamos haciendo los cortes semanales para por ahí homologar con la provincia y ver qué la provincia está tomando como parámetro para saber nosotros qué tan cerca estamos de que haya un cambio de fase o no. Si ustedes ven, nosotros tenemos 12 casos activos nomás hasta ahora que todavía no hemos recibido resultados. Que no, la semana anterior habíamos tenido 49, pero sabemos que de esos 12 casos activos no son reales. ¿Se entiende? O sea, no son reales porque tenemos un montón de casos que son de muestras que están procesadas que es probable que vengan positivas. Entonces hoy en el parte puede que se encuentren con 10 más positivas. Y tiene que ver con este retraso de las muestras. Por eso que nosotros no nos estamos basando para hablar ahora de lo que tiene que ver con la cantidad de casos activos, porque tal vez esté en el mismo promedio que la semana pasada, o que la anterior, diríamos, pero lo que sí nos está preocupando es la cantidad de estrechos por cada caso que ingresa en estudio. Porque sabemos que si aumenta la cantidad de estrechos, la semana que viene, van a aumentar la cantidad de casos. O sea, es como una regla de 3 simple, diríamos prácticamente que se están dando. Pero esa demora sí la estamos teniendo, esto ha sido sostenido. Lo que tiene es que, lo que impacta terriblemente es la angustia de la familia y del caso que quiere saber. O sea, y es lógico y uno entra y uno entiende, diríamos, sobre todo porque si se descarta, la familia queda liberada y puede ser vida normal, diríamos, de vuelta a la comunidad. Entonces, la verdad que eso es la cuestión engorrosa. Ahora, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista sanitario, ¿cómo? Diríamos, no nos sirve ni para contar los días de aislamiento, porque nosotros contamos días de aislamiento desde fecha de inicio de los síntomas, o sea que sí o sí son 14 días, nosotros estamos tomando 14 días, es probable que eso lo reveamos, diríamos también, pero tomamos 14 días de la fecha de inicio de los síntomas, o sea que el aislamiento del caso no le cambia, ¿sí? En eso no cambia, si es positivo, ¿sí? Y tampoco cambia la evolución. Porque el paciente que ya ingresa en estudio, diríamos, yo no sé si no es un COVID, entonces si el paciente presenta un deterioro o lo que sea, va a tener que ser evaluado, trasladado como COVID, o sea, todo, y ahí empezamos. Nosotros cuando empezamos a tener demora, empezamos a llamar al materno, que aunque sea nos pasen el dato verbal, pero es muy complejo comunicar cuestiones verbales a la comunidad o lo mismo con el parte. Porque no tenemos el registro, nosotros nos regimos por el CISA, vemos el papel y listo, ya sé, ¿es detectable o no detectable? Y ahí no hay vuelta atrás. En cambio, con el sí me dijo tal, pero no me dijo, capaz que das un resultado negativo o positivo y después no es así, un error, diríamos. Y es difícil subsanar cuando hay tanto pendiente del paciente, diríamos. Eso sería una de las cosas. No sé. Sí. Preguntarles cuál es la situación clínica o en qué estado se encuentran los pacientes que han sido derivados. ¿Tienen un seguimiento de ellos? Sí, sobre todo en realidad lo hacemos a través de los familiares, dependencias, a través de los pacientes del servicio social. En general están estables, pero bueno, la verdad es que esta cuestión de la evolución del COVID, diríamos, de la evolución tan tórpida, nunca nos va a dejar tranquilos. Un paciente que está internado, un paciente que potencialmente puede estar grave, requerir cada vez más complejidad. Por eso que estamos tratando de que las derivaciones salgan rápidamente. Así que bueno. Algo que estaba articulando ahora el servicio de psicología con el servicio social es de los pacientes que han estado largo tiempo internados en otro lugar, tratar de comunicarse con la familia, por videollamada y con el paciente, de acompañar por ahí a la familia en esto y acompañarlos desde el servicio de psicología también, porque la verdad que pasar por estos momentos es difícil. Hay gente que hace más de 10, 15 días, que 20, que están en otro lugar y por ahí no todos tienen la oportunidad de llamarlos, de hacer una videollamada. Entonces son pequeños detalles que podemos ir haciendo para acompañar a los que quedaron acá.
Bueno, gracias por acompañarnos y por las preguntas. Y bueno, gracias a la comunidad por participar.